Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa Las crisis nos retan a producir cambios. Qué bueno que estén conectados en esta tarde para poder escuchar algo hermoso, algo que yo sé que nos va a impactar a todos, ¿verdad? Dios es bueno y estamos agradecidos con el Señor porque permite que medios como estos hagan posible que podamos seguir, ¿verdad?, impartiendo ese mensaje de esperanza y de salvación, que es lo único que nos lleva a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir esperando que ustedes se vayan conectando, pero antes queremos orar, como siempre acostumbramos a empezar, y dándole gracias al Señor por hacer posible que una vez más estemos allí, ¿verdad? Compartiendo con ustedes, que sea un gran tiempo de interacción, de reflexión, de estar sentados allí en la mesa del Señor, de poder glorificar su santo y poderoso nombre. Vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, honramos tu santo y poderoso nombre una vez más. Te damos gracias porque reconocemos en ti la majestad, la gloria y el poder. Qué bueno, Señor, precioso, poder saber en una hora como esta que estamos allí, Señor, contigo, oh Dios soberano, que hay toda una comunidad, todo un pueblo, Señor Dios Padre, allí expectante al alimento que tú traerás a su mesa hoy, una mesa servida especialmente por ti, Señor Dios, Padre, para hacer posible, oh Rey amado, que nuestras vidas sean mayormente edificadas, fortalecidos en la gracia divina, en el poder de tu amor, Señor. Gracias, bendito Dios, Señor, Padre, por hacer, bendito Jesús, Padre, darnos esta oportunidad de poder estar aquí, Señor, Padre, rodeados en tu glorioso nombre. Damos gracias al Señor por la evolución y las expectativas de sanidad que lleva el hermano de Caro, ¿verdad? Allí en May, en la ciudad de Cali. Después de ese accidente hemos estado orando y glorificamos al Señor porque hemos estado allí en contacto con él, con ella, y nos mantiene informado. Así es, y sé que hoy vamos a tener algo muy especial, porque estamos hablando de una pandemia del COVID-19 que ha venido trascendiendo durante los últimos tiempos, y hoy vamos a tener una conversación, un tiempo muy hermoso con alguien especial, el doctor Joshua Solís. Él es amigo, él está en la ciudad de Santa Cruz, en Bolivia, está allí con nosotros y no se ve la imagen ya. Ahí está, como lo ven, Aquí está estamos. con su bata como médico, es un Trabajando en este médico, está momento. trabajando y quiero aprovechar la oportunidad para decirle a todos aquellos que se han conectado que el hermano de él fue por quienes hemos venido orando también, que tuvo una situación en el cerebro, y sé que Dios tiene su mano poderosa en la vida de él. Y hoy queremos, también fuera de eso, darle gracias a Dios por esa mejoría que ha tenido. Y aquí está el doctor Joshua. Doctor Joshua, bienvenido a este programa que nosotros hemos realizado, donde vamos a tener muchas cosas hermosas de parte del Señor en la medicina que desconocemos en este momento frente a todo lo que está sucediendo. Qué placer poder compartir con ustedes. Muy buenas tardes. Allá aquí noches desde Bolivia, como me presentaron, Joshua Solís. Gracias, Pastor Edgar e Ivette, y a toda esa hermosa familia que estuvo orando por nosotros, por la salud de mi hermano, por la salud de toda mi familia. Realmente es un poder nos fortalece y pues hace que nosotros podamos estar aquí diciendo el Señor es fiel. Así es, porque verdaderamente si hay algo de lo que podemos dar testimonio hasta el día de hoy es acerca de la fidelidad del Señor. Yo quisiera pedirle a todos los hermanos que están en este momento allí conectados
que si tuvieran alguna petición de oración, si hay alguna persona nueva, nos los haga saber, si necesitan que oremos de manera particular. Pero vamos a entrar en materia, se ha anunciado el tema y causa, la verdad que viniendo desde la experticia, causa mucha expectativa, por lo menos para mí. ¿Cómo puede? No está aislado ninguna ciencia, ¿verdad? Pero ¿cómo hoy, desde la perspectiva suya, la ciencia y la Biblia, y dice, volviendo al diseño original? Es que nos hemos alejado, deja indicado esto, que nos hemos alejado, que hemos considerado todo esto aparte del Señor, doctor Joshua. Pues realmente vemos cada año que la situación, no vamos a entrar en política, pero todo lo que vemos en nuestra sociedad está yendo en quebrada, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué está pasando con el ser humano como tal? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Si ustedes se fijan, en los últimos años las mayores farmacéuticas o industrias farmacéuticas, farmacológicas, que están facturando más, son aquellas farmacéuticas que producen medicamentos para la ansiedad, para el estrés, ¿no? Imagínense, estamos hablando de billones de dólares año que ellos facturan con ingreso líquido, ¿no? Siendo de que nosotros tenemos en su palabra el verdadero manual de manuales. Yo recuerdo cuando estaba formándome en la Facultad de Medicina, aquí en mi ciudad, en Santa Cruz de la Sierra, mientras yo leía un libro de fisiología, de anatomía, de fisiopatología, a la par, pues, mis padres, por la gracia del Señor, Víctor y Jenny, que son, además de mis padres, mis pastores, ellos me inculcaban, ten la palabra del Señor como primera instancia, y no como un amuleto, no como una religión, sino como un manual de vida. Y yo en la Biblia encuentro los primeros tratamientos médicos. Yo encuentro las primeras medidas de bioseguridad, cosas que recién estamos viendo actualmente, o que se llenan la boca científicos diciendo, hoy lo descubrimos. No, en la Biblia lo tenemos. Y fíjense qué es lo que hoy, qué es lo que se está vendiendo más, la parte estética, ¿no? Tenemos que el Botox, que el ácido hialurónico, que un sinfín de elementos, que el plasma rico en plaquetas para inyectarse, que tenés que tomar colágeno para que no te veas arrugadito, siendo que el Señor nos dice, hey, ¿quieres verdaderamente ser hermoso? Ten tu corazón alegre. Así es. Contra la ceguera. Fíjense lo que decía, lo que encontramos en la vida de Moisés, que su rostro era resplandeciente y sus ojos no vieron oscuridad. O sea, no había cataratas. ¿Por qué? Porque tenía una intimidad directa con el Señor. Entonces yo en la palabra, yo como médico, como profesional del área de salud, yo puedo respaldar y poder decirles con la mayor libertad de que la Biblia no es algo religioso, sino que encontramos un manual, un estilo de vida. Y yo les aseguro que ustedes se van a ahorrar, pero miles y miles de dólares, y vamos a poder vivir una vida en plenitud. Y como dice el título de esta entrevista, volviendo al diseño original. ¿Cómo fuimos creados? ¿Cuál fue nuestro propósito y la manera en la cual el ser humano fue diseñado? Ahí yo les dejo esa pregunta para que nosotros comencemos a desglosar, porque si nosotros nos damos cuenta o nos ponemos a pensar, si yo tengo un carro, un Ferrari 2020, diseñado para las highways, las autopistas, yo lo pongo a hacer transporte de carga. Yo les aseguro que ese carro sí va a funcionar jalándome un cargamento, pero va a ser su mismo rendimiento, el motor va a ser la misma función. Ahora, ¿cómo estamos haciendo funcionar nuestro motor, que es nuestro cuerpo? Porque hablando dentro de la comunidad cristiana, nosotros hablamos mucho del espíritu, hablamos mucho del alma, pero nos hemos olvidado del cuerpo. El cuerpo. Y en la palabra del Señor nos dice, nos demanda que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, y por ende nosotros somos responsables directamente ante el Señor de presentarnos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y agradable. Así es. Muy cierto. Y eso es lo que pasa, que a veces descuidamos el cuerpo en todo.
Así es. No tenemos una rutina o los hábitos desde el mismo punto de descansar. El otro día yo estaba compartiendo con un siervo, un pastor de Estados Unidos, de Orlando, y comentábamos justamente este punto del descanso. Ustedes saben de que si usted no está bien descansado, tampoco va a escuchar la voz de Dios. Así es. No es solo el punto de la gran espiritualidad y que si nosotros estamos en comunión, eso es fundamental, pero si nuestro cuerpo no está descansado, Dios no va a poder hablarnos, porque todos nuestros sentidos van a estar enfocados. Tengo sueño, estoy cansado, estoy débil, no tengo la fuerza necesaria, y todo eso que mis ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de la fe, pasa a mis ojos puestos en la cama donde quiero ir a dormir, y no puedo ir a dormir. Además, los disparadores emocionales también van a estar desenfocados, alterados, y Totalmente. no tengo el sosiego para poder escuchar esa voz que produce tanta paz, porque su palabra es verdad, y la palabra dice que nosotros en él tenemos paz, tenemos gozo, ¿verdad? Entonces sí le encontramos sentidos a que es necesario enfocar, es decir, cuidar el cuerpo como Dios espera, porque la palabra también lo dice, que prosperemos en todas las cosas, así como prospera también, ¿qué? Dice, así como prospera tu alma. O sea, que tú podamos tener esa salud, podamos gozar de todas las cosas. Lo que deja dicho es que la integralidad, el deseo de Dios es la integralidad nuestra. Y lo tenemos que entender de esa manera. Pero entonces, bueno, queremos escucharlo porque yo sé que tienes todos unos desafíos para enseñar a la iglesia que en esta hora está conectada allí, deseosa de escuchar más al respecto. Bueno, y qué lindo que lo tocó. Justamente iba a poder iniciar este tema. Quiero arrancar con 3 de Juan, capítulo 1, versículo 2, que dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Todas las cosas. Bueno, ahí hagamos una coma, ahí hay una coma, hablando en literatura. Yo quiero que seas prosperado en todas las cosas. Pero cuando decimos todo, es todo, es todo. Permítame la redundancia de la palabra. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea que es importante. Muchas veces he escuchado cuando me dicto estos temas a pastores o a líderes, me salen con una tangente, así como para poder excusarse. Y es, no, pero en los libros de poéticos dice vanidad de vanidades, que cuidar el cuerpo es vanidades. Tergiversa. Una cosa es el criterio y dejarse de excusar, de no hacer ejercicio, de dejar de tomar esa Coca-Cola, de dejar de comer esas cosas tan grasosas, llenas de condimentos, llenas de aceites y grasas saturadas, y de respaldarse, no, eso es vanidad, cuidar el cuerpo es vanidad. Y otra cosa es poder decir, yo cuido mi integridad, porque el ser humano fue diseñado desde el Génesis, cuando el Señor creó al hombre con espíritu, con alma y con cuerpo. Y fíjense que lo primero que diseñó aquí en la tierra fue el cuerpo, porque dice que nosotros ya venimos desde antes de la fundación del mundo. Pero el cuerpo aquí en la tierra Él lo diseñó perfecto. Así es. Sí, ¿no? Y tenemos que cuidarlo en la integridad de las 3 áreas, ¿verdad? Ahora, yo les hago una pregunta ahí a todos nuestros amigos. ¿Qué tanta importancia hasta hoy usted le ha dado a su cuerpo? Pongámonos un momentito ahí y analicemos qué tanta importancia. Y permítanme de que poder recalcar que yo no vengo aquí a juzgar a nadie, sino a poder motivarlos, a poder cambiarlo de la manera en como estábamos viviendo antiguamente, y de aquí para adelante perfeccionar, mejorar, porque créanme, hasta yo he cometido muchos errores que me han costado mi salud, ¿no? Y todos hemos cometido descuidos, pero nunca es tarde. Así es. Pastor, doctor Joshua, soy de las que personalmente pienso que tenemos una responsabilidad con todo lo que Dios nos ha dado. Incluye la mente, como la uso, incluye el espíritu, porque me corresponde una comunión, incluye también el cuerpo. Somos responsables de la vida
porque soy de las que considera que es como un fideicomiso que nos dieron, ¿ya? Y que tenemos una responsabilidad totalmente con ello. Y parte de las cosas que ignoramos es que queremos estar bien, pero no hacemos lo que nos corresponde, no asumimos la responsabilidad de administrar, como lo mencionaba hace un momento, esa cantidad de hábitos tan desfavorables que atentan realmente contra lo que Dios ha dicho. Y a mí me parece que a veces decimos que sí somos obedientes a Dios en todo, pero no lo somos, porque en la medida en que estamos teniendo esos hábitos tan desfavorables, estamos siendo desobedientes, ya no le estamos cumpliendo a Dios, por lo menos en una área no le estamos cumpliendo. Mire, este es un tema que es duro de hablar porque nos choca, porque vemos mucha gente que se pone el título muy grande de cristiano, que comienza a condenar, no, pero mira cómo este miente, mira cómo este tiene tal vestimenta, cómo lleva el cabello, cómo hace esto, pero cuando lo vemos, él tiene una obesidad mórbica, tiene un trastorno ansioso por la comida, y eso porque no, por descuido propio, y eso también es pecado. Así es. Sí. Bueno, y otra palabra que ahorita se me viene, y es que dice, renovaos en vuestro pensamiento, porque también Romanos. sí, porque llegamos a decir, no, es que yo ya soy mayor, ya eso de hacer dieta o eso de comer o hacer ejercicio ya no es para mí, eso es para los jóvenes. Pero yo veo en la palabra que del Señor que nos dice, renovaos en vuestro entendimiento, que vuestro pensamiento se continúe renovando todos los días. ¿Y quién lo hace eso? En la intimidad con el Señor. Yo veo a un Josué que le dice al Señor a sus 80 años, ¿qué montes más tengo que conquistar? Sí, dime, todavía con estas mis fuerzas he de hacerlo. ¿Qué tengo que conquistar? 80 años, porque dice que los primeros 40 años, luego los 40 sumados se sacan sus 80. Así Entonces, es. yo veo de que el ser humano tiene la capacidad de permanecer firme, Sí, no señor. por sus fuerzas, sino por la del Señor. Así es. Ahora, si un área de nuestra vida no está bien, nosotros perdemos nuestro enfoque principal. Muchas veces queremos ser usados por el Señor, queremos que el Señor pueda darnos un ministerio, gran ministerio. Pero si una área de nuestra vida, sea emocional, sea espiritual, sea física, nos detiene, nos atrasa o nos desvía de ese propósito. Pero Sí, saben señor. que no, a pesar de que venimos hablando aquí algunas cositas muy duras, yo encuentro en su palabra, en Salmos 91, algo precioso que dice, no te sobrevendrá mal, alguno, ni plaga tocará tu morada, pues a Ajá. sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden Para todos sus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece no en tropiezas en piedra. piedra. O sea que también yo encuentro en su palabra que el Señor nos levanta. ¿Cuándo? Cuando hay intimidad directa con el Señor. Saben que todo lo que vengo pasando en estos días, más aún en la experiencia que tengo que vivir médicamente y ahora con la experiencia que pasamos en la familia con estos detalles de salud, es difícil poder pensar a futuro de aquí a 5 años si vamos a estar sanos o si vamos a sobrevivir. Y hay mucha gente que ha entrado en crisis, ha entrado con una fobia, ha entrado con un miedo terrible. Pero también yo puedo aquí demostrarle que el Señor no nos ha dejado solos. Que si nosotros comenzamos a focalizarnos nuevamente en el diseño original, nada nos podrá afectar. Y aquí yo les quiero invitar, ¿a ustedes les gustaría saber el secreto para poder tener la longevidad? Por favor. Compártalo. Por favor. Aquí vemos más de uno. Y como dicen por ahí, y por la misma ofrenda, y por la misma ofrenda. Sí, señor. No, es que el secreto está tan libre, tan fácil de acceder. Y es que, como dice el título, volvamos al diseño original. ¿Para qué usted fue diseñado? Si usted utiliza un elemento
para lo que fue diseñado, ese elemento va a funcionar excelente. Amén. ¿Verdad? Ahora, si usted Mm. utiliza un artefacto que fue diseñado para trabajar debajo del agua, lo utiliza en tierra, se va a dañar. Sí, muy Puede, seguramente. puede funcionar un tiempo limitado, pero se va a terminar dañando porque no son sus condiciones. Entonces, ahí yo voy a entender de que nuestro cuerpo o nosotros como ser humano no se trata solamente de cuidar el espíritu y el alma, sino que encontramos en la palabra, en 1 Corintios 3, de que el cuidar nuestro cuerpo es una relación directa con Dios. Ujú. O sea, que Así también es. se influye en una relación directa. Y en 1 Corintios 3, versículo 16 nos dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Imagínate. Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ok. Ay, no, señores, que es una prueba del Correcto. Señor que ahora tengo la diabetes. Es una prueba del Señor que tengo la hipertensión. ¿Qué prueba si andas echándole sal a cada comida extra? Sí, sí. ¿Qué Y prueba otras si, cosas si, más. si, si andamos mezclando todos los carbohidratos? Y no es ninguna prueba, sino que lo que está establecido. Y en el versículo Así es. 17, aunque suene duro, dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Santo Sí, es, querrán Por, una por eso, responsabilidad. es que es una relación directa con Dios el cuidar nuestro cuerpo. Amén. sí. Amén. Muy Y bien. también el cuidar nuestro cuerpo, en Daniel capítulo 1, él lo lleva a un aspecto espiritual, Sí, que el Señor. cuidar mi cuerpo también es algo espiritual. Así es. Y borramos entonces ese mito de que es vanidad, porque Daniel Ujú. 1:8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, porque él entendía que si contaminaba su cuerpo, también su espíritu se contaminaba. Sí, Señor. Contaminada totalmente. Que tiene, o sea, todo está relacionado, todo está bien integrado en nosotros. Entonces yo no puedo decir que soy la que más ora o la súper espiritual, pero hay unas áreas de mi vida que están en total deterioro, ahí no hay coherencia, ¿sí o no? No hay No hay. coherencia. Y yo no Y puedo separar mi alma, que es Con distinto el a mi espíritu y el cuerpo, cuerpo. o que mi Claro. cuerpo es distinto a mi alma. No, cuerpo, alma y espíritu son uno. sí, Y Señor. es como tal uno. Sí, así es. Ah, bueno, Oh, seguimos. ahí sí como dice una hermana en la iglesia, habla Jehová. Eso no lo reveló ni carne ni sangre. Habla Jehová, sí, Bueno, Señor. y entonces nos ingresamos a estos parámetros, a este diseño original. Son muchos, pero hoy quiero compartir con ustedes cuatro Ok. parámetros para cuidar mi salud según lo que dice la Biblia. Ujú. 4 parámetros para poder prolongar nuestros días, Ok, para poder interesante. vivir mejor. Sí, Y Señor. yo estudiando, yo preparando el tema, yo le decía, Señor, muéstrame, ¿cuáles son esos parámetros principales o iniciales? Porque sé que hay muchos más, Señor, pero deme primero estos 4 que vayan relacionados directamente con nuestro cuerpo. Y ahí meditando, el Señor me dijo, vamos entonces al inicio, porque nosotros no podemos tratar de hablar algo si no entendemos el inicio de todo. Así es. Y en Génesis 1, versículo 29 dice, y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda Amén. la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Ok. Entonces, el ser humano, cuando Dios creó al hombre, lo diseñó para que su combustible sea Ujú. toda planta que da semilla, Ok. todo árbol que da fruto y las semillas que dan. Ese es el combustible esencial para el ser humano. Fíjense. Ujú. Entonces, de Ujú. aquí yo parto que el primer parámetro que vamos a tomar es el agua. Ok.
como alimento, como nutrición, ¿no? Y en Génesis 1:2, fíjense este punto, es muy lindo. Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Pero aquí hay una coma, y esto es lo que me impactó. Yo tanto había leído este versículo, pero no me había percatado de algo. Y el Espíritu de Dios se movía, no dice sobre las tinieblas, no dice sobre la tierra, sino dice sobre la superficie ¿de qué? De las aguas. De las aguas. De las aguas. Y ahora, qué curioso que el ser humano en su composición, en un adulto, 70% es agua. Sí. Y más curioso que la tierra en su composición, 70% es agua. Agua, sí, qué curioso, ¿verdad? Sí. ¿Y dónde habita el Espíritu de Dios? Nuestro cuerpo que habitaba en... Así es. ¿Dónde está el Espíritu? El Espíritu Santo. ¿Dónde viene? Dice, y Él posa en nosotros. Y Él está en nosotros. Amén. Pero qué tal que si yo en vez de agua, yo lo único que hago que en mi almuerzo estoy con mis dos litros de gaseosa cola, que estoy con estos envasados de jugos, que ya no lo que estoy consumiendo no es agua, sino químicos, y de repente mi sangre, que esa composición tiene que ser normalmente agua, tiene el colesterol y triglicéridos por los cielos, y eso es grasa pura lo que circula. Ahí no estamos cambiando el componente esencial, en vez de que sea agua, estamos metiendo otras cosas dañinas. Sí. Estaríamos contaminando. Sí. Estaríamos totalmente interrumpiendo el ciclo de lo que el Señor nos dijo. Y fíjense que en la palabra del Señor encontramos varios versículos que refieren del agua que fluye de adentro de nosotros hacia afuera. Y uno de ellos es Juan 4:14, que dice, pero el que beba del agua que yo le daré, no dice que beba la gaseosa que yo le daré, o la latita, o el energizante, o las bebidas rehidratantes que tanto se dicen, no, yo me tomo una color azul, una roja, y para no decir los nombres y no hacerle propaganda gratis, que eso es buenísimo, no, malísimo. Dice que el agua que yo le daré de beber no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Así es. Sí. Entonces, Tremendo. ese es uno de los parámetros. Y si nosotros aprendemos a controlar el consumo de agua, vamos a tener mejor sistema circulatorio, regulamos la presión, regulamos nuestro sistema digestivo, regulamos toda nuestra conciencia, nuestro estado de alerta. Entonces vamos a tener una piel más hidratada, menos quebradiza. Ya la gente no va a estar consumiendo tanto que crema antiarruga, que crema para las papaditas, para las patitas de gallo que aparecen. No, con el consumo de agua vamos a cerrarnos tanto. Y vamos a Por eso hablan que hay que tomar agua, como 7 litros de agua diaria, ¿verdad? No. Hay una fórmula muy práctica que yo les comparto ahora. Hay muchas, pero esta es una de las más prácticas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tengan su peso, cuánto pesa usted, y eso lo va a dividir entre 7. El resultado de eso son la cantidad de vasos de aproximadamente 250 ml que tiene que tomar durante el día, ¿no? Y eso preferentemente el peso se mide entre 7. El peso entre 7. Y eso nos da la cantidad de vasos de agua de aproximadamente 250 ml por vaso que yo debo de consumir diario. Esa es una regla muy sencilla. Bueno, entonces ya hablamos del agua. Vamos para que no se nos vaya el tiempo. El siguiente elemento, siguiente pilar, las carnes. Hace rato yo compartía ahí las carnes, sí, las carnes. Hace rato yo compartía con Moisés, me parece. Ajá. Y yo le decía, esa carne de ahí de Montería es...
es celestial. Pero qué curioso que en Levíticos capítulo 11 dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles, hablad a los hijos de Israel y decidle, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Fíjense que desde Levíticos 11 y Génesis 1 hay una modificación en nuestra alimentación, ¿cierto? Porque al inicio nosotros fuimos diseñados para comer vegetales, frutas y semillas. Sí, okay. Pero aquí en Levíticos se acaba de integrar las carnes. Y esto es post pecado, post ingreso del pecado. Y vamos a hacer una pequeña línea del tiempo. En Génesis 9, versículo 28, dice, después del diluvio Noé vivió 350 años más, de modo que murió a la edad de 950 años. ¿Usted se imagina vivir 950 años? Terrible. Yo tengo a mi abuelita que vive, que actualmente tiene 107 años. Es una guerrera, tremenda mujer. Ahora, si nosotros nos vamos a Génesis 11:11, Sem, que ya es la descendencia de Noé, vivió 600 años. De vivir alguien 950, de repente ¡puc! Se bajó a 600 años. Y Taré, que es descendencia de Sem, vivió 205 años en Génesis 11:32, un poquito más adelante. Entonces, hablando ya estadísticamente, epidemiológicamente, ¿qué está pasando con este ciclo de vida? ¿Por qué se ha cortado en unos capítulos del mismo libro del Génesis? Entonces, para ello, yo me voy entre Génesis 9, que aparece Noé con 950 años, y nos vamos a Génesis 11, que Taré vivió 205 años. Vamos a analizar Génesis 10, ¿qué pasa en este capítulo? Ojo con esto, Génesis 10, versículo 8. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, al ser cazador intensificó el consumo de las carnes. Entonces el ser humano dejó de ser alguien longevo. Y entre uno de los factores, no solamente por el ingreso del pecado que Dios dijo, ya mi espíritu no contemplará tanto con el ser humano, sino que redujo, sino que uno de esos mecanismos fue el consumo de carne. Ok. Porque nuestros intestinos, respecto de la epidemiología, nuestros intestinos, nuestro sistema digestivo es demasiado largo. Son metros y metros y metros. Yo tengo por ahí en mi Instagram, tengo una foto muy curiosa en una cirugía, que yo tengo un intestino aquí colgado como un collar y se abaniquea gigante. Y la persona puede vivir normal porque se sacan casi 1 metro, le tuvimos que extirpar a esa persona. Porque no podía comer nada, se había alargado tanto el intestino. Y nosotros fuimos diseñados para consumir fibras, para consumir diferentes tipos de alimentos, pero no las carnes porque son muy pesadas, al menos las rojas, ¿no? Que tardan horas y horas en procesar. En cambio, nosotros comemos y por eso después de un churrasco, después de un buen bistec, nos da sueño, ¿no? Entonces, ese proceso de fermentación, dejen un pedazo de carne afuera en exposición, a ver si las moscas y el sol no van a hacer su efecto, ¿no? Okay. Y aquí surge una pregunta, todo esto de Hechos 10. ¿Y dónde queda esta porción? Levántate, Pedro, mata y come, dijo la voz, ¿no? De ninguna manera, Señor, replicó Pedro, jamás he comido nada impuro e inmundo. Por segunda vez le insistió la voz, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Y aquí igual otro dilema que surge. No, pero en el Nuevo Testamento la ley dice que no es eso, sino que hasta Pedro le dice, mata y come, no llamemos inmundo lo que yo he santificado.
Yo no estoy diciendo de que no debemos de comer carne, por favor, porque yo no soy vegano ni soy vegetariano. Pero el cuidado que yo debo de tener al consumir las carnes, ¿no? El Señor fue sabio. Decía, no consuman el cerdo, tanta triquinosis. Esa grasa es tan densa. Pero hoy actualmente dicen, no, es una carne saludable, es una carne magra. Si el Señor está diciendo en su palabra, es por algo. Y hay un parásito que vive ahí en esas carnes y no se cocina bien, que puede alterar diferentes estructuras de nuestro organismo. Si el Señor también decía, no coman el murciélago, y fíjense ahora por comer el murciélago, lo que estamos viviendo, ¿qué diferencia tiene con los otros animales? ¿No? Okay. Sí, inclusive el Señor Jesús no era vegetariano, Jesús comía carne. Cuando Él se sentó con los discípulos, se sirvió un riquísimo cordero, porque estaba en una de las fiestas. Se ve cómo Jesús comía el pescado, era una de sus comidas favoritas. Pancito con pescado a la plancha. Sí. Era su comida favorita, lo que encontramos. Y fíjense, según la Organización Mundial de la Salud, está entre los principales agentes cancerígenos el consumo de las carnes rojas, los embutidos, las longanizas, los chorizos, las salchichas, hot dog, perro caliente, como quieran llamarlos, la tocineta, el bacon, el tocino, el salame y diferentes cosas que preparamos. Y está entre los principales agentes cancerígenos. Y después decimos, no, el Señor está mandando este cáncer para probar mi fe. ¿Cuál probar mi fe? ¿Qué estás comiendo? ¿No? Entonces, ya tenemos dos parámetros. Consumo de agua, regular correctamente el consumo de las carnes. En las dietas que cuando me piden alguna orientación alimenticia, les regulo el consumo de las carnes rojas. ¿Por qué? Porque tiene un buen contenido de proteína, ¿no? Y es esencial para nuestra alimentación, pero que también el organismo puede vivir con otros elementos como semillas, como legumbres, hortalizas, que pueden ir reemplazando estructuras, ¿no? Alimentos. Entonces vamos al tercer pilar, que es el de las semillas, las frutas y los vegetales. Y Daniel capítulo 1, versículo 12 dice, te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Fíjense, no le está pidiendo carne. Daniel es considerado uno de los hombres más sabios de la historia. Vivió, fue consejero en generación, los reyes pasaban, se morían y él seguía parado como una palmera, eterno. Entonces, ahora veamos fisiología, veamos cómo nuestro organismo responde. Nuestro cerebro tiene un combustible esencial. La energía del cerebro se basa en glucosa, oxígeno y sueño. Ahora, esa glucosa no la saca del azúcar blanca que usted le echa al tinto o a la aromática, al tecito, no. Eso tiene que salir de los hidratos de carbono principales que nosotros consumimos, como ser cereales, frutas, verduras y legumbres. Él va a comenzar a recopilar todos esos nutrientes de ahí. Además, necesitamos ácidos grasos, necesitamos proteínas, vitaminas y minerales. Las grasas son importantes para nuestro organismo, pero las grasas no saturadas, las grasas no trans. Por ejemplo, el aguacate o la palta que nosotros le decimos, tiene un excelente ácido graso. Las almendras tienen un excelente ácido graso. ¿Por qué? Porque nuestro sistema nervioso son como redes eléctricas, son como cables de conexión que hay en las casas. Y esa envoltura de goma o de caucho que nosotros vemos, así también nuestro sistema, nuestros axones, nuestras neuronas, están forradas por un tipo de caucho que son los ácidos grasos.
que para que manden la información y viaje sin interrupción, necesitan esos ácidos grasos. Por eso es esencial también el consumo de tales, ¿no? Lo que tenemos que hacer es organizar. Y si nosotros tenemos una carencia, un déficit de alguno de estos elementos que acabamos de nombrar, va a afectar directamente a nuestro sistema nervioso. Por eso es que hay tanto Alzheimer, por eso es que hay tanto Parkinson. Como, ay, no me acuerdo qué tenía que hacer. O entramos a la cocina y de repente, ¿qué vine a buscar? ¿Qué vine a sacar? Hay unas lagunas mentales, le llaman la parte neurológica. Hay unos lapsus donde, uy, me perdí. ¿Y qué hago aquí? Porque no estamos regulando correctamente la alimentación y los nutrientes esenciales para nuestro cerebro. Sueño, oxígeno y glucosa. ¿No? Y Daniel 1, ahora fíjense, yo le vuelvo a hacer otra pregunta aquí a toda nuestra gente que está mirando, a toda la audiencia. ¿Vale la pena comer todo esto? ¿Valdrá la pena hasta donde llegamos hablando? Y en Daniel 1:17 dice, a estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. He escuchado muchos jóvenes decir, no, es lo que pasa es que yo tengo el tari tapado. Esa es una frase muy, muy costumbrista de nosotros. Es que mi cerebro no funciona. Es que no, yo no puedo pensar, yo no soy ágil. Pero aquí yo veo de que Dios les regala, les da conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Versículo 18, pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Versículo 19, y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos, otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Y el 20, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que los magos y astrólogos que había en todo su reino. Pregunta, si Daniel, Ananías, Misael y Azarías hubiesen comido carne, hidratos de carbono, que vino, ¿hubieran tenido la misma inteligencia? Seguramente no. Lo más seguro es que no. Lo más seguro es que no. Había un cuidado allí integral. Volvamos a lo que estábamos hablando al inicio. El cuidar el templo también es relación directa con Dios. Con el Espíritu, sí. Pero también el Señor nos demanda que, y Él nos dice, si ustedes comen bien, ustedes van a comenzar a razonar mejor, van a comenzar a pensar mejor, van a estar más lúcidos. Las hormonas, el sistema nervioso, aquello que nos ayuda a reaccionar, a poder estar vigilante, perdón, estar en todos nuestros sentidos, va muy íntimo con nuestro sistema endocrino, con nuestras hormonas, se relacionan, son pareja. Entonces, si nosotros tenemos una descompensación o una mala alimentación, también se ven afectadas las hormonas, y las hormonas hacen de que reaccionen nuestros humores. Y vemos personas amargadas, tristes, renegonas, que no soportan a nadie, las famosas tóxicas, personas tóxicas que hoy está de moda hablar. Uy, sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, y el Señor también nos habla, y un plus, acabamos de hablar de 4 parámetros: agua, carnes, vegetales, el último. y el último, emociones. Ok. Que va muy íntimamente relacionado, como le digo, nuestro sistema nervioso con nuestras emociones. En Proverbios 17:22 dice, el corazón alegre es buena medicina para el espíritu. Es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Sí, uf. Yo constantemente, en mi consulta diaria, yo manejo mucho la parte estructural,
y me llegan pacientes de diferentes edades, jovencitos, edad media y personas ya ancianas. Y trato muchas alteraciones óseas. Y lo primero que le hago, ¿cómo está usted en su casa? ¿Tiene problemas? Y de repente se tiran al mar de llanto y lloran y lloran y lloran. Y le digo, bueno, aquí la cosa vamos a trabajar primero desde acá. Y de repente, después de que esa persona se desahogó, sacó todo lo que tenía, enfocamos a cómo puede ella ir direccionando y resolviendo sus problemas, dice, doctor, me siento mejor. Y yo no he hecho nada, yo no toqué nada, solamente comenzó a sacar y le hago una broma por ahí, un chistecito, y esa persona ríe y de repente le brillan los ojos y me dice, doctor, me siento mejor, ya no me duele. Inclusive ha habido casos de que se previno la cirugía. Había uno que se tenía que operar al día siguiente, tenía una cirugía de columna, ya estaba con todo programado. Vino porque alguien le recomendó y comenzamos a hablar y esa persona comenzó a reír, se soltó, se sintió tan contento también. Al día siguiente me dice, doctor, no me opero. Al mes no me operé, me sané. Yo, la gloria del Señor, pero es que yo entiendo de que si tenemos un corazón alegre, no hay hueso que quede dañado. Es tremendo. Y en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Pero pongamos en negrilla estas palabras, dominio propio. Mi hermano, mi hermana que usted nos está viendo, usted puede controlar sus emociones, no con sus carnes, sino con la ayuda de Dios, pero sí se puede, sí se puede. Y al controlar nuestras emociones vamos a dejar de estar ansiosos. Vamos a dejar de estar que me quiero comer todo, que dónde está el chocolate, que dónde está la soda, y comenzamos a ver diferentes tipos de posición que nos daña. Y ojo con esto, Proverbios 23 dice, y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. Ay, ay, ay. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. Esto inclusive hasta en la educación. Yo recuerdo en la crianza que hicieron mis padres con nosotros, los 3 hermanos, habían momentos que nos invitaban a cenas, a algún cumpleaños, un evento. Mis padres nos hacían cenar antes en la casa para que cuando lleguemos nos sirvamos un bocadito pequeño. Qué hermoso, qué hermoso. Qué feo se ve y que uno quiero más y que se saque que eso. No lo vuelven a invitar más. No lo vuelven a invitar más a ustedes. Qué lindo eso. Y en la Biblia lo encontramos, pon cuchillo a tu garganta. Imagínense esa descripción muy gráfica. Pon atravesado ahí un cuchillo y deja de comer. ¿Qué pasa con las iglesias? Tenemos una confraternización y ¿qué es lo primero que servimos? Gaseosas, hot dog, salchichas. Yo algo que reparo mucho, inclusive aquí en los congresos nacionales, internacionales de salud, de medicina, ¿qué es lo que nos invitan en la merienda? Un vaso de Coca-Cola, un vaso de soda con algo que tiene grasa. Sí, con algo frito. Sí, con algo frito. Yo digo, pues no hay ni agua, no hay una fruta, no hay algo más suave. No, lleno de mayonesa. Tiene que tener harta mayonesa, si no, no es rico. Oiga, pero estamos en un medio de salud, ¿no? Okay. Y en las iglesias, permítanme comentar un dato que quiero que no lo tergiverse, pero que es muy duro y también necesitamos saberlo para cambiarlo. Según las últimas estadísticas a nivel de las iglesias, cuando una persona llega a una iglesia y comienza a asistir a una iglesia, antes de sus 20 años tiende a ser propenso en alta proporción a la obesidad. Imagínense. No estoy hablando de religión, estoy hablando de cultura, porque la cultura que se está introduciendo en las iglesias es que como no se bebe, como no se consume droga, hay que llenarse hasta quedar mareado. Así es, así es. Falta de equilibrio para todas las cosas. Yo sé que habría mucho que hablar. Es un tema exquisito, sé que hay demasiado en él. Sin embargo, Pastor Yosa, estuvimos en una reunión de ADN Internacional y hiciste unas recomendaciones precisamente en tiempos de aislamiento acerca
de las cosas que deberíamos tener en cuenta para ayudar, o sea, cosas que no deberían estar presentes en nuestra ingesta, ya que entendemos que todo lo que has hablado, ¿verdad? Son esos 4 puntos que son demasiado importantes para funcionar bien, para estar bien, y ya que queremos escuchar al Señor y no nos podemos salir con las nuestras, si estoy comiendo de más, si soy demandado en esto, ya entendiendo que estoy atentando contra mí, por supuesto atento contra lo que Dios ha ordenado. Pero ¿cuáles serían esas recomendaciones en tiempo de aislamiento? Bueno, entendemos que el ejercicio es uno de ellos, pero ¿cuáles son esas recomendaciones, por favor, para todos los que están allí conectados? Bueno, ya cerrando este tema muy lindo, antes de dar las recomendaciones, quiero citar 1 Corintios 10, versículo 31, que dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios, sí, Señor. Entonces, partiendo desde ese versículo, desde este parámetro, yo debo de evitar alimentos que me lleven a mi organismo a una inflamación. Sal y azúcares. Sal y azúcares. Yo debo de evitarlos. Carne roja, muy poco, ¿no? No digo que lo corten, pero evitemos consumir todos los días. Combinemos con las carnes blancas, ¿no? Combinemos con cereales, con legumbres. Combinémoslo. Tratemos de cambiar hábitos, no quitar hábitos. Cambiemos hábitos, porque el quitar hábitos nos lleva a una ansiedad y a un fracaso. Nosotros como seres humanos, a nivel cerebral, no está capacitado para quitar hábitos de manera inmediata. Eso es un proceso. Entonces, cambiemos hábitos. Si antes yo estaba acostumbrado a comer 2 panes de harina blanca, yo voy quitando o me preparo un pan de harina integral y la mitad de otro, o lo voy mezclando. Voy cambiando en procesos, ¿no? Consumo bastante agua, bastante líquido. Los cítricos son muy importantes, las vitaminas C, es fundamental que nosotros consumamos. Y aquí voy a darle un pequeño introduccióncita, quizás más adelante en otra oportunidad podamos compartir, pero en la mentalidad que se nos ha inculcado en este tiempo de cuarentena, que casi son 2 meses, es no salgas porque el virus te va a comer, te va a matar. Ahora yo le pregunto, ¿vamos a vivir encerrados toda la vida? ¿No será mejor educar para que la persona ayude a su organismo a estar fuerte y que cuando venga un virus no pueda ser partícipe de nuestro organismo? ¿No? Entonces, partiendo de esa idea, consumamos bastantes vitaminas, evitemos la mezcla de carbohidratos. Si yo voy a consumir arroz o papa o fideo, si vamos a consumir algún tipo de harina, que sea solo un tipo, no mezclarlos. En casa, el eucalipto, la hoja de eucalipto, es muy casero. Pongan a hervir todas las noches en una olla, pongan una olla, un recipiente a la estufa, comiéncenlo a hervir, o echen en unas hojas de eucalipto y ese vapor que inunde la casa. O si usted puede ir a hacer, se llama vaos, ¿no? Inhalar ese vapor, evitando no quemarse, pero en la proporción, ¿no? Hacer gárgaras con sal, con bicarbonato es muy efectivo en las noches. Eso nos ayuda a limpiar toda la vía aérea superior. Un buen descanso, tratemos de dormir las horas correctas, no porque estemos en cuarentena nos tiremos siestas muy prolongadas en la tarde, ¿no? El hacer ejercicio es importantísimo porque ayuda a tener nuestro sistema activo, ¿no? A todo nuestro organismo activo, ¿no? Tratemos de comunicarnos con nuestros familiares vía telefónica, porque también el encierro nos deprime, ¿no? Entonces tratemos de manejar estas situaciones y eduquémonos, lean un libro, miren una película, hagan algún curso virtual, porque tenemos que entender y mentalizarnos que ahora la educación se ha modificado totalmente y la educación a distancia, vía online, va a ser la que va a estar de primordial en este tiempo, ¿no?
entre las comidas es eso. Erradiquemos el consumo totalmente de las gaseosas y jugos envasados, por favor. El consumo de Power, Gatorade y estos rehidratantes no es bueno, señores. No es bueno, ¿ya? Porque tiene demasiado sodio y el sodio hace que haya retención de líquido y nos aumenta la presión arterial. Solo en caso de deshidratación severa es que se pueden introducir esos tipos de rehidratantes, pero inclusive en estos casos los químicos que tienen de colorantes son dañinos para nuestro organismo, ¿no? Okay. Tratemos de tener el cuidado en toda nuestra alimentación y sobre todas las cosas, viva agradecido, porque un organismo, y eso es científico, una persona que es agradecido tiene la inmunidad alta, una persona que sonríe libera diferentes tipos de hormonas en nuestro organismo que hace que nuestro sistema inmunitario se eleve. No odie, perdone, pida perdón y disfrute cada día. Amén, amén, pastor, qué bendición tan grande. Tan bonita, pastor. La verdad, pues, ojalá podamos compartir más adelante la segunda parte de este tema que es bien interesante y estoy seguro que al auditorio que nos está escuchando y viendo le va a interesar también. Así que, pastor, queda extendida la invitación para un nuevo programa, ¿verdad? Así es. Así mismo. Para mí es un privilegio. Gracias. Quiero extender un saludo muy especial en este momento a su papá, al pastor Víctor, a su mamá también, a su hermano que lo vi ahí conectado, Joel, lo vi dando el saludo y la verdad me alegra mucho. Y a la iglesia, a esa iglesia que pastorean también. Y a la iglesia que ustedes están pastoreando. La iglesia Centro Familiar Betel. Okay. Centro Familiar Betel. Centro Familiar Betel. Señor les bendiga grandemente, hermanos. Y mire, bendiciones. Amén. Yo les hablo con una autoridad en esta parte porque yo lo estoy atravesando. Y con este cuidado que yo les acabo de dar, fíjense, no hay enfermedad, no hay virosis, no hay cosa que nos tire al piso. No hay cosa, el Señor nos cuida sobre todas las cosas, pero nos demanda, cuiden su alimentación, cuídense ustedes. Gracias, verdad que tienen una iglesia hermosa, estoy muy agradecido, me gustaría lo más antes volver. Esta cuarentena me impidió, yo ya tenía programado poder estar en Colombia en marzo, pero fíjense todo lo que ocurrió. Pero el Señor sabe por qué. Y sabemos de que cuando se levante esto vamos a estar aún más apegaditos, vamos a hacer un... Y quiero decirle una cosa, mi pastor. Bienvenido es a Colombia y a nuestra tierra Montería. Tiene casa en Montería. Gracias, les agradezco. Tu casa acá en Colombia y en Montería, ¿viste? Gracias. Y aquí también en Santa Cruz, Bolivia, tienen casa. Para tu familia, ¿viste? Tienen clínica, espero que no la utilicemos. Gracias, Pastor. Gracias, de verdad. Un abrazo para todos. Sí, Señor, Dios les bendiga y nos vemos en una próxima. Y estén atentos allí todos los hermanos que próximamente nuestro pastor, doctor Joshua, estará allí con nosotros. Dios te bendiga, pastor. Gracias. Bendiciones. Bendiciones, pastor. Bueno, mis hermanos, ustedes escucharon, espero que haya sido también de gran bendición como lo ha sido para nosotros, es a la luz de la palabra, cosas que a veces pasamos por alto y creemos que no somos tan espiritual como para esto, pero ya usted escuchó, ya usted vio, ¿verdad? Cómo es todo lo que Dios ha tenido para esta hora. El tiempo se nos fue, pero creo que el tema fue de verdad que yo estoy segura que les gustó. A mí me encantó y le doy gracias al Señor por estos espacios y que por usted estar allí. De verdad que muchas bendiciones. Y cuidemos siempre el cuerpo. Sí, mañana 6 de la tarde, un nuevo programa. La crisis nos reta a producir cambio. No se desconecte, que esto va así. El Señor dando instrucción a su pueblo. En este tiempo aprenderemos a vivir. Dios les bendiga. Dios les bendiga.